Bueno, vamos a sumergirnos hoy en una de las civilizaciones más fascinantes y a menudo olvidadas de la historia de África. Hablamos, como no, del poderoso reino de Kush, el gran rival de Egipto a orillas del Nilo. Y es que, a ver, ¿qué pensaríamos si los faraones de Egipto no fuesen todos egipcios? Pues esa es justo la pregunta que nos abre la puerta a una historia que parece increíble. La historia de un reino que no es que solo le plantara cara a Egipto, no, es que llegó a gobernarlo. Así que vamos allá, hablemos del reino de Kush, una civilización africana impresionante que floreció, ojo, durante milenios en la antigua Nubia, lo que hoy sería Sudán y el sur de Egipto. Vale, primera parte. El otro reino del Nilo. Vamos a ver por qué se le conoce así y sobre todo cómo llegó a convertirse en la otra gran potencia de la zona. Si es que la historia de Kush es larguísima, hablamos de más de 3.000 años. Para aclararnos un poco, se suele dividir en tres grandes etapas, cada una marcada por su capital. Primero, el período de Kerma, que es donde todo empieza, donde nace su poder. Después, la era napatense, que, digamos, es su momento de máxima gloria. Y ya al final, el período meroítico, una época de un esplendor cultural, bueno, ya veremos, muy particular. Al principio de todo, la relación entre Kush y Egipto era de pura rivalidad. Desde su capital, Kerma, los kushitas se convirtieron en un verdadero quebradero de cabeza para Egipto. Pero claro, el poder de Egipto en su época dorada, el Imperio Nuevo, era inmenso. Y al final pasó lo que tenía que pasar. Kush fue conquistado y se pasó varios siglos siendo básicamente una provincia egipcia. Pero ya se sabe que la historia da muchas vueltas, y vaya si las dio aquí. Vamos a la que quizás sea la parte más espectacular. Cómo Kush resurgió de sus cenizas. Y aquí viene lo bueno, el momentazo. Porque los kushitas no es que solo recuperaran su independencia, no, es que hicieron lo que nadie se esperaba. Invadieron y gobernaron Egipto de arriba a abajo. Fundaron su propia dinastía, la dinastía 25. Reyes como Pille, Shabaka o Taharka se coronaron faraones, pero ojo, no eran solo reyes de Kush, se proclamaron soberanos de las dos tierras. Un título que lo decía todo, controlaban Kush y controlaban Egipto. El lote completo. Es que es difícil hacerse a la idea de la escala de este logro. Durante casi un siglo, un único poder controlaba todo el río Nilo, o sea, desde el delta en el Mediterráneo hasta el corazón de lo que hoy es Sudán. Un imperio gigantesco, unificado y gobernado por faraones nubios. Casi nada. Claro, esto no duró para siempre. Los asirios acabaron expulsándolos de Egipto, pero los kushitas no desaparecieron, ni mucho menos. Lo que hicieron fue reinventarse. Trasladaron su centro de poder más al sur y ahí empezó una nueva era de esplendor. Mover la capital a Meroé fue una jugada maestra. ¿Por qué? Pues porque los alejaba de Egipto y de sus problemas y los acercaba a nuevas rutas comerciales y sobre todo a unas reservas de mineral de hierro gigantescas. Y claro, esto provocó un boom económico y cultural increíble. Y es en esta época, en Meroe, donde Kush desarrolla una identidad propia totalmente diferente a la egipcia. Crearon su propia escritura, la meroítica, que a día de hoy sigue siendo un misterio en gran parte. Su industria del hierro era tan grande que las montañas de escoria que dejaron atrás son, bueno, literalmente montañas. Y además veneraban a sus propios dioses, como el imponente Ape-Demak, el dios león. Y aquí llegamos a un punto que es absolutamente clave, algo que diferenciaba a Kush de casi todo el mundo antiguo, el increíble poder de las mujeres. Las kandakes, o reinas madre, no eran simples consortes, para nada. Eran gobernantes con todo el poder, un nivel de autoridad femenina que era casi impensable en la época. Lideraban ejércitos, dirigían el país, como a la famosa reina Manirenas, que no se arrugó y se enfrentó cara a cara con el mismísimo Imperio Romano. A ver este número que aparece ahora. Más de 200. ¿200 qué? ¿Qué puede ser en el contexto de un reino de la antigüedad? Pues 200 son las pirámides que los kushitas construyeron solo en la necrópolis de Meroe. Sí, más pirámides que en todo Egipto. A ver, son diferentes, eso sí. Son más pequeñas y mucho más empinadas, con un estilo muy particular, pero nos dejan claro que esta gente tenía una capacidad para construir monumentos que era sencillamente asombrosa. Y es que su legado arqueológico es brutal y nos cuenta toda su historia.
Las tumbas de Kerma, por ejemplo, nos llevan a sus orígenes. Luego está la montaña sagrada de Jebel Barkal, que fue su centro religioso en la época en que gobernaban Egipto. Y claro, los templos de Naka o, cómo no, las más de 200 pirámides de Meroé, que son el símbolo del esplendor de su última etapa. Pero bueno, como todos los grandes imperios, el de Kush también tuvo su final. Así que vamos a ver qué fue lo que provocó su caída. ¿Y por qué cayó el reino de Kush? Pues la verdad es que no hay una respuesta simple. No fue una sola cosa, sino más bien una especie de tormenta perfecta de factores que se juntaron. La verdad es que se juntó todo. Por un lado, por fuera, apareció un nuevo rival muy potente, el reino de Aksum, que les dio el golpe de gracia militar. Pero por dentro, la cosa tampoco iba bien. La economía se estaba debilitando, en parte porque las rutas comerciales habían cambiado, y también por la deforestación brutal para alimentar su industria del hierro. Si a todo esto le sumamos periodos de sequía, hambrunas y la presión constante de tribus nómadas en las fronteras, pues el imperio simplemente se vino abajo. Y aunque el reino como tal se derrumbó, su influencia no se borró sin más. El legado de Kush siguió muy vivo. De hecho, el fin del reino fue el principio de una nueva etapa para Nubia. Sobre sus ruinas nacieron 3 reinos cristianos, Nobatia, Makuria y Alodia. Y ojo, que estos reinos continuaron con la riquísima historia de la región durante otros 1000 años. O sea, la historia no se detuvo. Y esta es la gran conclusión. No estamos hablando de una civilización menor o de paso, es que durante más de 3000 años el reino de Kush fue una pieza clave fundamental en el tablero político, cultural y militar de todo el Valle del Nilo. La historia de Kush, que durante tantísimo tiempo ha estado a la sombra de Egipto, al final nos hace pensar, ¿no? Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras grandes civilizaciones, cuántas otras historias increíbles estarán por ahí, olvidadas, esperando a que alguien las redescubra? Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.